Rubén Eduardo Soto Díaz, que es director del Museo de la Caricatura y la Historieta, Joaquín Cervantes Basoco. Rubén Eduardo Soto Díaz es formado en el IPN y es pasante de la carrera de ingeniero geólogo y se inició a los 18 años, publicando caricaturas esencialmente políticas en revistas independientes de circulación nacional, al lado de los grandes maestros de la caricatura política mexicana, como Eduardo del Río Ríos, Rogelio Naranjo, Elio Flores y Mago. Una de las publicaciones más emblemáticas en la que tuvo el honor de participar fue La Garrapata, El azote de los bueyes, de 1978 a 1980. Entre 1988 y 2002 colaboró en casi todos los periódicos de Morelos, elaborando el cartón editorial diario. Hasta la fecha sigue publicando caricaturas y ahora mayormente en sus páginas y redes sociales, cumpliendo entonces 45 años ininterrumpidos como artista gráfico. En 1985 fundó la revista El Metiche, primera revista de humor morelense, de 1985 a 1986, la cual brindó la oportunidad de mostrar su trabajo creativo a varios caricaturistas del estado, misma que reinició en 1993. En 1990 fundó en California la revista independiente Expression, de 1990 a 1992, que difundía las expresiones culturales de los grupos inmigrantes de América Latina, radicados en el condado de Orange, California. A finales del 2000 fundó en Cuautla, Morelos, el Museo de la Caricatura y la Historieta. En 2008 agregó el nombre de Joaquín Cervantes Basoco, en agradecimiento a que les permitieran resguardar su inmenso acervo de caricaturas originales e historietas de su autoría. A partir del 2008 ha publicado 30 libros en formato digital y físico artesanal, con investigaciones del desarrollo de la caricatura y la historieta mexicana. Sí, muchas gracias, Aaron. Pues sí, bueno, esto de generalmente los caricaturistas de mi generación, la mayoría fuimos autodidactas. Y eso de ser autodidacta, pues eso se inicia prácticamente desde que uno tiene posibilidades de tomar un lápiz y un papel, en mi caso, ¿no? Entonces, siempre desarrollé la caricatura, la practica siempre igual con los maestros, etcétera, hasta que tienes ya una oportunidad de trabajar, o sea, de ganar dinero haciendo caricaturas. Y entonces yo tuve la oportunidad de ingresar al Partido Mexicano de los Trabajadores en 1975, a invitación precisamente de Berto Castillo. Yo le hice una caricatura y él la vio y me dijo, oiga, joven, ¿le interesa a usted ayudarnos? Porque nosotros tenemos una revista y ahí trabajan muchos, nos ayudan muchos caricaturistas, ahí puede usted aprender muchas cosas, ¿por qué no nos ayuda? Y yo la verdad me sonó que me estaba ofreciendo chamba y le dije, no, sí, estaba por cumplir 18 años y estaba por ingresar a la carrera de ingeniero geólogo. Entonces me compré unas revistas porque era una asamblea popular en Azcapotzalco y ahí venían caricaturas y venían historietas y a mí me interesaba, ya pues uno ya después de haber cursado la vocacional, etcétera, ya tiene una cierta idea de la política nacional. Y sí me interesó, ¿no? Y entonces hice unas caricaturas, unos proyectos de caricaturas, y me presenté ahí en las oficinas del partido. Estaban en Antonio Caso, después nos pasamos a Bucareli 20, sexto piso, enfrente del Excelsior, que desapareció con el temblor del 85. Pero ahí fue donde me la pasé prácticamente 10 años haciendo caricaturas esencialmente políticas. Y ahí estaban, fíjate, estaba Ríos, estaba Naranjo, estaba Elio Flores, ahí llegó Magú, ahí llegó Kench, ahí llegó, pues ahí llegaron todos, hasta el de Botellita de Jerez, que también hace caricaturas, Arau, prácticamente todos querían estar en esa revista, porque en ese tiempo no había proceso, no había ningún, no existía la jornada, entonces esa pequeña revista era un espacio de libertad. Y entonces, en esos 10 años, del 75 al 85, que fue lo que duró la revista, yo pues prácticamente conocía paladas la historia de México, la historia contemporánea, pues ahí estaban los líderes del 68, los líderes
más antes del 58, los líderes ferrocarrileros, estaba mucha gente comprometida con un compromiso social. Y la forma de expresarse era a través y de comunicarse era esa revista. De ahí fue cuando ya saltamos a otras publicaciones. El Interview, todavía no sé si llegaste a verla, el Interview, una que se llamaba El Quecosaedro, que eran revistas de humor, y finalmente La Garrapata, que rescata la tradición de la caricatura y la historieta crítica mexicana, porque inicialmente La Garrapata nació en el 68, en plena época de los macanazos, y después trata de revivir en los 70s, igual la vuelven a tumbar, eran otros macanazos los de Luis Echeverría, y en el 78, 79, partes del 80 es cuando ocurre ya la tercera época, y es donde se forjan allá una generación de moneros que ahorita están todavía trabajando, el Fisgón, Gis, Kemch. Entonces ahí andábamos todos en bola ahí haciendo lo mismo. Yo decido abandonar ese tren de la publicación en medios porque me recibo como geólogo y me dedico a trabajar la geología, pero no dejo de hacer caricatura crítica e historieta política para el partido. Esto es ya no a nivel profesional de paga, sino a nivel de apoyo a las causas populares que el partido impulsaba. Y entonces, después por cuestión, así es esto de la burocracia, deciden que la geología ya no es importante para el país y resulta que nuestro trabajo de campo, yo trabajaba haciendo planos geológicos, deciden que ya no es importante y ya deciden mantenernos ahí en la oficina pagándonos sin hacer nada, una cosa que es aburridísima. Y yo decido renunciar por principios, ¿no? Y ya me enfoco más a mi otra carrera con la que había pagado la carrera de geólogo, la caricatura y la historieta. Como yo me voy a vivir a mi tierra, a Morelos, es muy difícil publicar caricatura política en los diarios, o sea, están súper controlados. Entonces fue cuando nace una revista que es El Metiche. Entonces ahí hacemos otra vez caricatura, historieta, e invitamos a los colegas de Morelos a integrarse. Ahí nace que te digo, El Metiche. El Metiche tiene varias épocas, pero el Metiche vuelve a renacer en los 90s. El caso es que para el 2000, en el 2000 el Metiche va a cumplir 6 años y yo decido hacer un evento, homenaje a mis grandes admirados que yo leía de niño, a los que hacían el Memini, a los que hacían el Chanoc. Y porque yo los conocí en una conque, en ese entonces estaban de moda las conques de Luis Gantú, ahí los conocí, muy amables, y les dije, ¿por qué no vamos un día a Cuautla? Ahí está todo, hay mucha gente que los admira. Ellos dijeron que sí, y para celebrar el 6º aniversario, hicimos un evento muy bonito allá en Cuautla, donde les rendimos un gran homenaje. Y es en el 2000. En el 2000 ya prácticamente estaba tronando lo que era la industria editorial mexicana, de la historieta. Entonces, ellos ya se sentían muy olvidados, los autores. Entonces, ese evento como que generó mucho interés entre otros historietistas y se acercaron al evento. De hecho, en Cuautla empezaron, a mí me fue a ver gente que decían que sus papás habían sido historietistas de la gran época de la historieta mexicana y que les gustaría que los integráramos al homenaje, o sea, post-mortem. Dije, no, sí, adelante. Entre ellos había uno que había trabajado en la prensa, que hacía el Sargento Furia, hizo el Hombre Araña, y todo lo que hacía la prensa en los 60s lo hizo él. Y había otro que había trabajado desde la época de oro de la historieta, desde los 30, 40, 50. Ese era Daniel López. Hacía una que se llamaba El Tilico y otras por ahí, pero trabajó muchísimo. Dije, sí, ¿cómo no? Entonces, el homenaje que inicialmente estaba para 2 historietistas se extendió como para 20 entre artistas gráficos del Terruño, Cuautla, y otros que se acercaron, ¿no? Hay uno que se hacía El Hombre Invisible, que se llamaba Maestro Tenorio, en fin. Entonces, todo eso
al final de ese evento, que hicimos además una gran exposición de historietas y caricaturas, se juntó mucho material donado por los autores. Y entonces, al final, pues a mí me lo donaron, un agradecimiento por haber hecho el evento. Y yo vi que era un material muy interesante, muy importante. Sabía yo que era una necesidad de exponerlo, de que la gente lo conociera, porque pues ya hubo un impasse ahí de que desapareció la historieta y ya estaba prácticamente olvidada. Y entonces hablé con algunos compañeros, les dije, oye, ¿cómo ven esto? Dice, no, pues es que esto es para un museo. Y pues sí, ¿verdad? Entonces investigué dónde estaba el Museo de la Historieta en México y resulta que no había Museo de la Historieta. Entonces, el año siguiente, eso fue en el 99, en el 2000, en el 7º aniversario del Metiche, decidimos fundar el Museo de la Caricatura y la Historieta. Y para esta vez ya invitamos pues fíjate nada más, al creador de Fantomas, el creador gráfico, que era el maestro Rubén Lara, al creador de prácticamente todos los personajes de Lágrimas y Risas gráficos, o sea, don Antonio Gutiérrez, a Joaquín Cervantes Basoco, es el creador de Tagua, el Pirata Negro, una serie de historietas fantásticas, preciosas. Y estaba también, pues, Sixto Valencia, que ya había estado el año pasado, estuvo nuevamente, Ángel Mora, se acercaron otros, el creador del Pantera, igual se hizo otra vez la ronchita, emocionadísimos, de que resulta que era el primer museo de la historia, especializado en historieta, que se estaba fundando en México. A partir de entonces, año con año con año, hacíamos homenajes en vida, ¿no? A las mujeres, a las historietistas, a los escritores, a muchos historietistas que ya habían fallecido, se acercaban, te digo, los familiares, pues, no, es que mi papá dibujaba el Calimán, fue el primer dibujante de Calimán. Las hijas de Leopoldo Cía Salas me dijeron. Y así, ¿no? Y una vez juntamos prácticamente como a 30 familiares de Germán Butze, ¿no? Todos sus hijos, sus nietos, las esposas de sus hijos. Era un verdadero montón de gente en honor a ese homenaje que le estábamos haciendo a Germán Butze. Que yo le pregunté al hijo, que también se llama Germán Butze, le dije, oye, ¿qué aprovecharon que tenían alguna pachanga familiar para venir? Dice, no, aquí estamos porque es el primer homenaje que se va a hacer a mi papá. Eso fue en el 2009. El caso es de que, te digo, año con año nos donaban originales de las pinturas, originales de interiores de los dibujos. El caso es que en el 2008, cuando fallece, antes de que falleciera Joaquín Cervantes Basoco, el creador de Tagua, me habla porque dice que se va a cambiar, él vivía en Naucalpan y se va a ir para Querétaro. Dice, yo quiero que venga usted porque quiero que tenga en resguardo mi acervo. Y ahí voy, me llevé hasta una camioneta. Entonces no te miento, pero son, por decir nada más de Guaman, hijo de la luna, es una especie de Tagua, son cerca de 200 ejemplares de 32 páginas cada uno, los dibujos originales. Entonces échale cuentas, o sea, es un mundo porque aparte están los de Guama, están los del Pirata Negro, están muchos de una segunda etapa que se llama el Diamante Negro, ejemplares, no, mucho material de sus dibujos desde 1938, 39. En fin, es un gran acervo de originales y de ejemplares. La mayoría del material que tenemos nosotros no compramos, ¿no? Hay gente que sí se dedica a la compra-venta y hay gente que presume de que tiene alterones de originales, casi no. Finalmente de ejemplares, ¿no? Pero cuando uno los invita a que los den a conocer, pues no los dan a conocer porque están haciendo una investigación, ¿no? Y los van a sacar cuando ya tengan su libro, ¿no? O
o no los quieren dar a conocer porque pues es una inversión, entonces si se empieza a dar a conocer, si se digitaliza, según ellos va a perder valor. Y, pues, entonces, lo que tiene el museo es que lo que tiene lo tiene a disposición del público. Hay gente que ha venido a hacer tesis de maestría, de licenciatura, de doctorado, investigaciones en el extranjero. Entonces esto va muchísimo más allá de la cuestión de la nostalgia, ¿no? De que yo leía de niño, de que todos leíamos de niño. Es un interés global. ¿Por qué para mí considero es un interés global en esta cultura que generó la historieta mexicana? Porque en su momento la historieta mexicana fue uno de los primeros ejercicios de globalización precisamente de la cultura de la historieta. Esto es, porque se leía en España, Centroamérica, Sudamérica, México, todo esto, casi prácticamente donde quiera que se hablara español, había historieta mexicana. Y esto, desgraciadamente, los autores mexicanos de la época no lo sabían. Y esto pues para no pagarles, o sea, los editores escondían esa información para no pagarles. Entonces ahorita con esto del internet, las redes y todo esto de la intercomunicación, pues sí, muchos autores se emocionan, ¿no? Porque pues les platican de Perú, ya sabes tú, de Chile, de lo que hacían aquí en México y ellos se emocionan. Y cómo no supimos en el momento, ¿no? Para que nos pagaran esos derechos de reproducción. Pero en fin, entonces este trabajo que está haciendo actualmente el museo recién va a recibir un apoyo, espero que no se retrase, como la burocracia es muy canija, para catalogar lo que tenemos, porque es una como beca del FONCA, van a ser 7 meses de apoyos para catalogar, porque si me dices cuántas revistas tenemos, cuántos originales tenemos, no sabemos. No sabemos porque ese es un trabajo especializado que requiere de chamba, de talacha, y que no a todo el mundo le interesa. Pero hay que hacerlo, se tiene que hacer. Entonces, afortunadamente está eso, en eso estamos ahorita trabajando. Pero si quieres, sí podríamos comentar un poquito de las etapas del desarrollo de nuestra historieta. ¿Vale? Bueno, mira, la historieta mexicana vamos a decir que tiene varias etapas. Voy a empezar por la primeriza, ¿no? O sea, los orígenes y cómo se gesta todo esto, que va a ser después el boom de la historieta mexicana. La historieta mexicana empieza a desarrollarse en los diarios, sobre todo en los dominicales. Ahí es donde nace. Los dominicales nacen a partir de que se generan los famosos sindicatos que le llaman en Estados Unidos, que producen millares de tiras cómicas a bajo precio y los pueden vender a diferentes periódicos y llegan a México. Y entonces en México se llenan pues las planas con estos dominicales, pero los editores, más bien el público dice, bueno, ¿y los mexicanos qué onda? ¿Qué no saben dibujar? ¿No saben crear una historia? Entonces los editores se dan cuenta y entonces empiezan a generar la publicación, a invitar a que se genere, a que se formen dibujantes y escritores, ¿no? Ahí, vamos a decir que se están cumpliendo ahorita 100 años, en 1921 apareció, en enero apareció don Catarino, y su apreciable familia. Entonces ahí empieza un desarrollo, ¿no? En los dominicales. Ese no evoluciona a lo que conocemos nosotros como lo que va a ser el boom de la historieta posterior. El otro momento de la historieta va a ser en los 30, por ahí, el 33, por ahí. Hay una revista que se llama Macaco, que es una especie de tabloide, que el tabloide es el tamaño como La Jornada. Es un tabloide de tiras cómicas, pero ya hay varias mexicanas. Ese tampoco evoluciona mucho, pero sí tiene una gran presencia y el que le va a seguir y el que va a tener un éxito así rotundo va a ser el Paquín.
El Paquín, ese nace en el 34. Este Paquín, su dueño se llamaba Francisco, por eso le pone Paquín y era español, pues aquí no hay muchos Paquines, aquí hay Pacos, ¿no? Pero ese era español, era el Paquín. Y compraba tenía revistas, entonces compraba a las agencias y dentro de lo que le venden las tiras cómicas. Pero como él no tiene periódico, entonces le van amontonando las tiras cómicas y él dice, no, pues con estas tiras voy a hacer una revista. Y entonces hace lo que le llaman los gringos su comic book, que es igual otro tabloide, pero con tiras cómicas, la mayoría igual norteamericanas, pero ya igual empiezan a introducirse algunas mexicanas. Esto tiene mucho éxito. Y del éxito que tiene el coronel García Balseca, que también era otro editor que también había estado luchando, sacando revistas con temas de la provincia, etcétera, se da cuenta de ese éxito que tiene el Paquín y prácticamente le copia el método. Entonces él saca la suya que se va a llamar Paquito en el 35. Y también inicialmente, nada más que él la saca a la mitad del tamaño y a la mitad de precio. O sea, el Paquín costaba 10 centavos y era tamaño la jornada. Y el Paquito lo dobla, simplemente ya tiene la mitad del tamaño y lo vende en 5 centavos. Entonces, ese tiene mucho éxito, tiene mucho éxito. Y para el 36 saca una versión mejorada que va a ser el Pepín. Si el Francisco tiene su Paquín, el que se llama José, pues él va a tener su Pepín. En ese mismo 36 van a hacer otra de las grandes historietas que es el Chamaco. El Chamaco, que le dicen el Chamaco porque era muy joven, Gonzalo Herrerías, y también saca su revista. Igual, la idea es sacar tiras cómicas, esencialmente norteamericanas, con algunas mexicanas, porque la gente las devora, las lee, se lee mucho. Eso estamos hablando que en el 36 ya tenemos al Paquín, ya tenemos al Paquito, ya tenemos al Pepín, ya tenemos al Chamaco. Estas revistas tienen tanto éxito que empiezan a sacar versiones todavía más pequeñas, y que tienen el nombre de Paquín Chico, Chamaco Chico, Pepín Chico, todo en su versión chica, pero están las versiones grandes y las versiones chicas, o sea, es una forma de crecer, ¿no? Llega un momento en que van a desaparecer todas las versiones grandes y se van a quedar en las chicas. El Pepín chico va a ser así como, pues es lo que conocemos del libro vaquero. Entonces, ese tamaño era el que le llaman el Diges, o como quiera llamarse. Ese era el tamaño de las revistas que van a conformar lo que se llama la época de oro de la historieta. ¿Y por qué le llamamos época, o por qué le llaman época de oro? O sea, que en esta época resulta que estas revistas que eran semanarias, después salían 2 veces a la semana, después 3 veces a la semana, después 4 veces a la semana, hasta que salen diario. Y resulta que este fenómeno de hacer revistas exclusivamente de historietas diarias no se ha dado en ninguna parte del mundo. O sea, no hay en otra parte del mundo donde se hayan producido historietas diarias, periódicos de historietas, exclusivamente de historietas diarias. Es más, sin un centímetro cuadrado de publicidad, se vendían exclusivamente por su contenido. Es más, podían ponerle cualquier cosa en la portada y lo que se vendiera el contenido. De hecho, las portadas eran muy descuidadas. Las portadas las hacían los aspirantes. Cualquiera que llegaba, quería trabajar en cualquiera de las revistas, le decían, pues hazte unas portaditas, ¿no? Y ahí hacían sus portadas, ¿no? Por eso a veces hay portadas de un autor, por ejemplo, de Gabriel Vargas, que no las hace Gabriel Vargas, las firman García o cualquier otro. Entonces, te digo, ahí se forman estos diarios y de ahí van a salir muchos historietistas y creadores que se van a desarrollar más todavía en la etapa de los 60s y 70s. Este es, por ejemplo, de las dos principales, que era el Pepín y el Chamaco. Por ejemplo, de Chamaco va a salir Germán Butze, que va a sacar posteriormente ya en una forma independiente los Supersabios.
Y, por ejemplo, también de chamacos va a salir Cervantes Basoco, que después va a formar sus historietas ya de una manera independiente. Y del Pepín, pues de ahí sale Yolanda Vargas Luché, sale Antonio Gutiérrez, sale José G. Cruz, sale Tirado, o sea, salen un montón. José G. Cruz es el que creó al santo, el enmascarado de plata, ¿no? Y a todas el valiente y un montón de más. Entonces, en esos diarios, sobre todo el Pepín, el Chamaco y el Paquín, los editores tienen tanto dinero que ya es su sueño, ¿no? Tener su propio periódico, pero ya de noticias, porque ya les da más caché, más cercanos al poder. Bueno, esos diarios de historieta cumplen un ciclo y empiezan a desaparecer. Desde principios todos los 50 va a ir desapareciendo esos diarios, ¿no? Pero en Pepín llega incluso hasta tener 2 ediciones dominicales, o sea, aparte que sale el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, los domingos salía doble, salía 2 versiones, una cabecita y una verde. A ese grado de desarrollo llegó el Pepín. Entonces, cuando truena esta primera etapa de la historieta, viene una etapa muy difícil para la historieta mexicana, porque es cuando empieza a desarrollarse Novaro, que es el 49 y los principios de los 50. ¿Y qué trae Novaro? Pues Novaro trae a Superman, trae a Batman, trae cuché a colores, trae interiores a colores, trae precios accesibles, todavía no llegaban a $1, costaban 80 centavos en esa etapa de introducción. Entonces le empieza a dar en la torre a todo lo que es la historieta mexicana. Y la historieta mexicana en esa época vive una etapa de resistencia, primero para subsistir y para enfrentar la avalancha de lo que es, sobre todo Novaro y la prensa, y hay otras como Editorial Sol, que empiezan a traer las traducciones norteamericanas, Walt Disney sobre todo, ¿no? Había historietas de Walt Disney, había cuentos de Walt Disney, Pájaro Loco, Porky, todos esos, ¿no? Archie, todos, aparte de Batman, Flash, Superman, todo era una invasión, ¿no? Y en esa época, cuando se empieza a generar Novaro, los que van a dar la batalla es precisamente José G. Cruz, porque José G. Cruz es el creador de lo que se llama el fotomontaje, el antecedente de las fotonovelas, y, y él, entre sus éxitos más grandes, que es especialmente a principios de los 50, 52, es una que se llama Delita y las guerrillas, la primera heroína mexicana, pero esa nace ya, la traía desde el 38, 39, en el Pepín, aquí ya tiene su propia historieta, y también ahora sí que la creación del santo, el enmascarado de plata. El santo es un luchador X, y José G. Cruz ya trae en mente crear el enmascarado de plata y anda viendo a qué luchador pues lo contrata para crear la historieta. De hecho, la película de El enmascarado de plata, que es del 52, 53, es el médico asesino el que le hace del enmascarado de plata. Todavía el santo va a entrar en la primera película hasta el 58, 6 años después. Entonces, pero ya se ponen de acuerdo y ya nace El enmascarado de plata. Entonces, tú tienes un éxito rotundo, ¿no? Te imaginas que a principios de los 50, los lectores mexicanos ya están familiarizados con los zombies, las brujas, todo eso, toda esa literatura de ficción, terror y fantasía, pues ahí se amalgama en un santo y además es un héroe de carne y hueso. O sea, los niños pueden saludarlo. No es como Superman, ¿no? Que es un invento nada más y que saben que ni existe, ¿no? Pero el santo es México tiene eso de la generación de sus superhéroes de historieta que los pueden saludar, ¿no? Como Capulina, Santo, no sé, por ahí algún otro, ¿no? Entonces, esa etapa es muy difícil y pero ahí está, ¿no? Ahí está en los principios de los 50. Otro que está ahí dando la batalla es Germán Butze también, que también va a tener empieza con el tamaño pequeño, pero tiene después
tiene que entrarle al modelo que traen los gringos, que es Cuché, 32 páginas, todo esto. Entonces, otro que está ahí es La familia Burrón, de don Gabriel Barrios. Entonces, pues prácticamente esos son La familia Burrón, Santo, el Mascaro de Plata, Delita, bueno, muy poquitos. También Joaquín Cervantes Basoco, hace muchos que se salieron de chamaco, generan sus propias historietas. Pero te digo, esos formatos ya empiezan a ser un poco anacrónicos y se impone el modelo norteamericano, ¿no? De los grandes éxitos que de los 60s, va a ser la fundación de Editorial Argumentos, que es en el 55. Editorial Argumentos ya así nace con ese formato, portada cuché a colores, pero ellos no tienen tanto dinero para imprimir a colores todos los interiores y desarrollan el sepia, que es encantador el sepia, porque el papel además es así medio amarillento y el cabecito así le da un toque así como muy melancólico, ¿no? Entonces están Las lágrimas y risas, está el Memí, y un sinfín de publicaciones que va a hacer Yolanda Buenos Luché y su esposo Guillermo de la Parra. Y entonces ya empiezan a generarse, se recupera la historieta mexicana y ya empiezan las nuevas editoriales a surgir y con muchos éxitos, ¿no? Está, por ejemplo, Editor Mex, que va a tener Las aventuras de Viruta y Capulina, después Capulina, pero también va a generar Ermelinda Linda, Aniceto Verduzco. Por otro lado está pues, la editora acá, ¿no? Calimán, que después en el 63 nace como una radionovela, y en el 65 nace ya como historieta, y también con un éxito arrollador. Y ya otra vez José G. Cruz vuelve a tomar la batuta, ya ahora sí con Santo, El Valiente, Juan Sin Miedo, y algunas otras, ¿no? La Tigresa, por ahí. Y hay algunas otras editoriales por ahí que tal vez tengan uno o dos éxitos, pero se mantienen. Y en el caso interesante es porque Novaro convive, o sea, además Novaro también se da cuenta del gran interés del lector mexicano en las publicaciones mexicanas, y entonces ya no nada más hace las traducciones de todas estas, sino que va a ser epopeya, vidas ilustres, mujeres célebres, toda una línea de historietas generadas por dibujantes y escritores mexicanos. Una que va a tener muchísimo éxito va a ser precisamente Fantomas, ¿no? Fantomas, el que se le ocurre el Fantomas es a Guillermo Mendizábal Lizalde. Guillermo Mendizábal Lizalde es el que después va a ser Editorial Posadas, va a ser el que le hace todo el entarimado a Ríos, pero empieza él como escritor haciendo argumentos para historieta en Novaro, y decide, hay una serie que se llama Tesoro de Cuentos Clásicos, que transforman historieta a las grandes de la literatura universal, y entre ellas pues toma Fantomas, que pues es un folletín, y después novelas que habían aparecido pues en Francia, pero él toma el mismo nombre y hace su versión en historieta. Y salen, me parece que gusta mucho, hacen otro número y otro número, hasta que deciden hacerle ya, se sale de la serie de Tesoro de Cuentos Clásicos para fundar su propio título, ¿no? Fantomas, ¿no? Y tiene un éxito tremendo, ¿no? Entonces imagínate, para la inauguración de nuestro museo, estar con todos esos creadores. De veras fue fantástica esa inauguración del museo con el creador de Fantomas, te digo, el creador de los personajes de Lágrimas y Risas, el del Memín, el de Tagua y todos estos. Mucha gente, el del Pantera, ahí estaba. Entonces, todo esto que es de los 60s y 70s va a venir a tronar
desgraciadamente por la gran corrupción en la que vive envuelta el país, ¿no? Y digo una gran corrupción porque al final de cada sexenio el precio del dólar se elevaba. Entonces en las revistas cada vez eran más pequeñas y cada vez más caras. Entonces llega un momento en que las revistas ya no podían ser más pequeñas ni precios tan más altos, que los editores decían, no, pues esto ya, cerrar el changarro, bajar la cortina, ¿no? Déjame decirte que, por ejemplo, cuando hay una historieta que se llama Grandes Novelas, el autor, el escritor, platicó conmigo, vino aquí al museo, y me decía, por ejemplo, cuando hicimos el primer número de Grandes Novelas, se hizo un concurso. Él llevó la idea, y no la pelearon, él llevó una idea de que había que hacer en historieta las glorias de la literatura universal. No lo pelaron, y después le hablaron, le dijeron, no, ¿sabes qué? Sí, vamos a hacer, es buena tu idea, pero no la vas a hacer tú. Si quieres hacerla, vas a tener que participar en un concurso. Y hubo un gran concurso, vino hasta Corín Tellado, o sea, el caso es de que tenían que sacar un 9 con su argumento, tenía que ser algo que iba a pegar, porque iban a imprimir de entrada 1 millón de ejemplares. O sea, de entrada. Ah, caray, decía. Entonces, él se lo ganó, le ganó a todos. Lo sacó. Entonces, dice él que con esa historieta, a los 3, 4 meses, ya estaban en 1,500,000, ¿no? Semanales, de una sola historieta. O sea que era verdaderamente una locura por la lectura en México. Pero ya para esas épocas, a finales de los 80s, principios de los 90, no, desde finales de los 80s, mediados de los 80s, las ventas ya empezaban a bajar y la inversión era muy grande. Antes sabían que invertían y recuperaban, pero ya empezó, las devoluciones ya eran bastantes, y eso también se notaba, aparte de la gran corrupción, de que te digo, las revistas cada vez eran más chicas y los precios más altos. Aparte de todo eso, como era tanto el afán de lectura, se empezaron a generar equipos de trabajo para hacer las historietas, porque ya nadie podía hacer una historieta cada 8 días, ¿no? Entonces se especializaba el escritor, el trazador, el entintador, el que hacía las letras, el que hacía el color. Entonces, pero eso también lo empezó a notar el lector, porque el éxito de la época de la historieta es que la mayoría de los autores dibujaban y escribían sus historias. Entonces se notaba mucho el sabor personal, el sabor de autor en las historietas. Y ya en estas últimas épocas, pues ya se notaba un producto, pues una especie de Frankenstein de historieta, ¿no? Que tenía partes de todo, y si el editor le caía gordo al dibujante, contrataba a otro, y de repente ya el estilo ya era otro, y igual si el escritor le pedía algún aumento, pues ponía otro. Entonces ya también, si las historietas ya estaban más pequeñas y más caras y ya no salían igual, pues ya, eso hizo que tronara, desde mi punto de vista, bueno, desde lo que hemos visto, que tronara la historieta mexicana. Pero te digo, pues un fantasma recorre México, ¿no? Y más bien Hispanoamérica, ¿no? Que es la historieta mexicana. Porque llegan aquellos niños que leían las historietas y que ahora pueden viajar a México y se preguntan, ¿dónde puedo ver esta Hermelinda linda? ¿No? ¿Dónde puedo ver a Chanoc? ¿Dónde puedo ver al Santo, ¿no? Un museo donde vea yo los dibujos, las revistas, donde las puedo leer, y no hay nada que les puedas ofrecer. Entonces, en ese sentido, las mismas autoridades mexicanas, el Estado mexicano, no se ha dado cuenta de que ese también es pues una asignatura pendiente, ¿no? Tener un gran museo de la historieta. Nosotros lo tenemos, pero es un espacio independiente. Jamás, en los 20 y tantos años, jamás habíamos tenido jamás hemos tenido un apoyo, hasta apenas que va a llegar toda una etapa de tiempo X, ¿no?
Pero eso sí, muchísimos presidentes municipales, diputados, todos se han tomado la foto en los homenajes que hacíamos, ¿no? con los grandes autores.